Bienvenida a esta conversación, una conversación de mujeres reales que comparten historias también reales. Esto es Yo Mujer y yo soy Marta Lozano, creadora de esta comunidad. Gracias por haberle dado play y si te gusta este contenido, no dejes de compartirlo. El tema de la conversación de hoy es realmente muy interesante porque la primera vez que yo conversé con Yasmira me habló de algo que nadie me hablaba, ¿sí? Y ella me decía que ella le enseñaba a la gente a imprimir billetes. Y yo dije, esta señora como que se enloqueció, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando Yasmira? Y bueno, por eso la invité y por eso está aquí hoy en esta conversación de Yo Mujer, para contarnos qué hay detrás de esa lección que ella está dando, de cómo imprimir billetes, qué hay más allá de esa frase. Y te voy a pedir, Yasmira, te doy la bienvenida a esta conversación, que nos cuentes a través de tu historia cómo fue que llegaste a tener esa transformación a una vida abundante y cómo convertiste casi eso como en un mantra tuyo de imprimir billetes y de que todo el mundo tiene acceso a esa abundancia. Entonces, bienvenida, Yasmira. Bueno, Marta, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa. Y bueno, el tema es lo siguiente. Yo soy Yasmira García, soy conferencista y soy entrenadora de vida y creadora de la filosofía La Ciencia del Alma. Y me gusta ayudarle a las personas en el tema financiero. El seminario mío, el que más ha llamado la atención, el seminario estrella, se llama El arte de imprimir tus propios billetes. Y realmente lo que digo siempre en las conferencias es que todos traemos un don, todos traemos un don. Yo, en primer lugar, pues soy contadora de profesión, pero siento que lo mío ha sido profundamente ser una investigadora. Y a mí me correspondió ser una investigadora con respecto al dinero porque yo provengo de una familia muy humilde. Y en mi casa yo veía que mi mamá lloraba mucho porque siempre era que no tenía para pagar, había escasez de todo. O sea, un entorno de escasez en todo. Un entorno de escasez muy grande. No sé decirte por qué, pero de pronto uno nace con eso. Entonces yo empecé a sacar rifas. Yo creo que yo tenía como 5 años y yo empezaba a sacar rifas y las sacaba semana tras semana y mi mamá... le preocupaba ver que yo todas las semanas volvía a sacar rifas. Yo recuerdo que, bueno, lo digo en pesos de ahora, pero no sé en esa época cómo era, pero yo rifaba como decir 100.000 pesos a 2.000. Con los vecinos ahí, con los amigos. Sí, exacto. Entonces un cartón y rifaba, entonces me ganaba yo el doble de lo que rifaba. Y siempre yo le mostraba a mi mamá, mamá, otra vez llené el cartón, mamá, otra vez llené el cartón. Y mi mamá me decía, pero pues deje descansar las vecinas esta semana, ¿no? Sáquela para 15 días, para 20 días. Y yo decía, pues si yo la saco para 15 días, pues 15 días no voy a ganar plata. Y yo decía, pues si las vecinas no se anotaban en la semana, yo me iba para el barrio vecino. Mira, siempre lo lograba. Es algo que yo tengo claro. ¿Y qué edad tenías cuando se hacía eso? Yo creo que yo tenía como 5 años. Wow. Yo tenía como 5 años. Y empecé a ver, como digo en mi libro Metafinanzas, empecé a ver que los billetes tienen otra cara, porque yo veía que yo le llevaba dinero a mi mamá, de pronto mi mamá no tenía plancha, mamá, le regalaba la plancha, mamá sonreía. Entonces yo empecé a ver que los billetes hacían magia, yo veía sonreír a mi mamá, porque mi mamá siempre la veía triste. No había plata, siempre nos decía que no para las navidades, que no había para regalos, que no había para un cumpleaños, que no había, que siempre la había. Entonces yo empecé entonces yo veía que mi mamá sonreía y después empecé a regalarle cosas a mi papá y papá le parecía como gracioso. Entonces yo veía que el dinero tenía una magia. Entonces después de eso empecé en una fábrica de caramelos ahí cerca de mi barrio. Entonces yo me empleé y envolvía caramelos y después me di cuenta que empalillando, poniéndole la colombina. Exacto, poniéndole el palillo a la colombina ganaba más que envolviéndolos. Y después me di cuenta que vendiéndolos me ganaba, es decir,
empalillando me ganaba en una semana lo que envolviéndolos en un mes. Después me o di sea, cuenta... pero tú estás trabajando ahí, pero mientras tanto estás estudiando también. Claro, O sea, yo estudias, siempre fui trabajas. muy juiciosa estudiando, pero siempre era mis horas extras, mis noches, mis sábados, mis domingos, pero yo siempre me veía produciendo dinero, o sea, después de la fábrica de caramelos, entonces tejí zapatos, tejí bolsos. ¿Y tú sufrías por eso? ¿Sentías como que eras menos afortunada porque tienes que trabajar y estudiar? No, ¿Te no, sentías no. bien? No, yo me convertí en una líder. Yo era una líder porque yo era la que llevaba soluciones a la casa, o sea, yo era que el uno no tenía zapatos, Ahí entonces yo estaba se los Yasmira. compro, que no tenían para, por ejemplo, mi papá me matriculó, mi papá hubo una época de su vida que tuvo suerte, pues es la historia que yo conozco, que ganaba muy bien, y entonces él llevó a mi hermana a estudiar a un colegio prestigioso en Bucaramanga. Y cuando yo nací, entonces estábamos en las vacas flacas, entonces sí, ahí sí había mucha pobreza. Entonces, pero yo tengo el recuerdo de mi hermana llegando con su uniforme muy lindo a la casa, y cuando mi papá me matriculó, a mí me matriculó en el barrio, en la escuela del barrio, era muy humilde, los chinos no iban sin uniformes, despeinados y feos. Y a mí me parece, yo le dije a mi papá, yo también quiero estudiar en el colegio. Mi papá dijo, eso es muy caro. Claro, Mi colegio papá me particular. dijo, en el colegio particular. Entonces yo estudié solo 2 años y pasé a tercero primaria, y yo un día le dije a mi papá, papá, yo ya no estudio donde usted me matriculó. Yo, ¿cómo así? Yo le dije, no, yo ahora estudio en la Concentración Antonia Santos y yo misma me pago la pensión. Mi papá, ah, bueno. Wow. Pero estás hablando de Sí, primaria. de ¿Y tú te primaria, pagabas de en un colegio primaria, privado? sí. Yo tenía 9 años y me cambié No, después. increíble. Sí, sí, yo tuve, y eso, pues, todo esto viene a lo cuento, es porque detrás de eso he descubierto que estaba el don. A través de mi vida me di cuenta que siempre yo estaba moviéndome donde había más dinero. Cuando hablas de don, ¿a qué don te refieres? Como el don con el dinero, ¿sí? Como... De crear, de generar ese dinero. Sí, como siempre tenía dinero. Ujú. Me explico, siempre había, o sea, todo alrededor mío, las primas, los hermanos, todos, que el tema de la plata, y yo Para siempre ti era tenía fácil, plata. era sencillo ese dinero. O sea, siempre tenía plata porque siempre trabajaba en una cosa, en la otra, pero además siempre me cuestionaba, ¿dónde voy a ganar más? Entonces yo fácilmente, después trabajé en un concesionario, trabajé con un abogado, trabajé con un concesionario, después en una clínica, después me convertí en administradora de una empresa, y después me vine a Bogotá, y siempre era por ganar más. ¿Cómo gano más? Pues llegué a Bogotá, me vine como a los 29 años a la ciudad de Bogotá. Yo vengo de Bucaramanga, y a los 29 años llegué a la ciudad de Bogotá, y tuve también el privilegio de trabajar con la DIAN, la Dirección de Impuestos de Colombia. Y resulta que, como esa investigadora que hay detrás mío, yo iba a las empresas a mirar sus declaraciones, pues para mirar si estaban declarándole bien a la DIAN. Pero mi investigadora del tema del dinero, ¿dónde debe estar uno más para allá ganar? de la contadora de la DIAN, estabas tú como Yasmira mirando aquí qué está pasando. Exacto. Y entonces yo decía, por ejemplo, cuando fui a los grandes contribuyentes, yo decía, uy, pero estos sí hacen dinero, pero uno tiene que tener un capital muy grande. Y yo siempre era, yo quiero tener dinero, pero yo, ¿de dónde voy a sacar un capital de miles de millones de pesos? Y pues yo vengo, o sea, yo decía, ¿de dónde? Entonces me di cuenta que los que dejan de ser empleados y arman una empresa, realmente yo miré al interior de sus estados financieros, y es un poco fuerte lo que voy a decir sin querer ser peyorativa, pero realmente me parecía que había una fachada, ¿me entiendes? O sea, la gente muy con estilo, muy, no sé, de buena apariencia, con una buena camioneta, con un buen celular, viviendo en el mejor sector de la ciudad, sus hijos estudiando en las mejores universidades, pero como yo iba a mirar sus declaraciones y como soy ¿Sabías que contadora, realmente cómo estaba el tema financiero? entonces yo decía, además a mí me confesaban, porque uno es como el padre Claro, de es como el los sacerdote. empresarios, es como Hay el que decirle la sacerdote. verdad al contador siempre. Sí. Pues yo no era la contadora, iba como a fiscalizar de la DIAN, pero la gente me tenía que decir, o sea, cuando hablaban conmigo se les sentía la incertidumbre en el tema financiero, como la angustia. Entonces yo decía,
o sea, fue el cuadrante, pues ahorita muestro cómo fui progresando, fue el nivel de los 4 niveles del dinero, de la economía, donde yo dije, oye, ahí no quiero estar. O sea, porque yo sentí que uno deja de ser empleado y monta una empresa, pero lo que está haciendo es como comprarse un empleo. Claro, y de pronto el del esposo, el de la esposa y de pronto el de los hijos. Pero deja de tener la responsabilidad solamente de uno mismo, para tener la responsabilidad de un montón de gente, para tener responsabilidades con las entidades que es lo que oficiales. se conoce como el autoempleo. O sea, ok, yo digo, no quiero estar empleado, no quiero estar cumpliendo un horario, recibiendo órdenes, trabajando para otros, trabajo para mí, y sucede que realmente lo que hago es un autoempleo y me convierto en esclavo de mi mismo trabajo, y lo peor aún, no lo disfruto. Porque, pero Marta, o sea, cuando menos te das cuenta, o sea, no te pagas a ti por pagarle a un montón de gente. Yo lo viví. O sea, deja uno de pagarse por pagar a otros porque están trabajando para uno, entonces no cómo les va a incumplir. O sea, mira, yo sentí esa incertidumbre financiera, claro. Yo la sentí, además, mira, de mucha apariencia, pero al interior yo no vi solidez financiera. Entonces, ¿y qué hiciste con eso? O sea, bueno, cuando yo, como le digo, yo lo que estaba era como investigando uno dónde debe moverse para que haya dinero. Me encontré con el tema de crear redes, y a través de crear redes hacer dinero, y eso también ese programa lo encontré en la DIAN. Eso me pareció más interesante, pero eso me llevó a irme a nivel internacional a estudiar de finanzas. Entonces yo me he dado el gusto de tener gurús, porque yo, que dicen en Estados Unidos, en México, en Perú, en Ecuador, yo viajé por el mundo entero. Siempre estudiando finanzas. Estudiaba finanzas, pero finanzas personales. Entonces allá, por ejemplo, y mis profesores, mis maestros, eran gente que paraban en un público a decir, me gano $5,000 diarios. Estoy hablando de hace 15 años, me gano $10,000 diarios. Y entonces yo decía, y ahí descubrí el mundo o sea, un mundo que no me habían enseñado en la universidad, porque en la universidad te dan demasiado conocimiento que se vuelve inocuo. O sea, no te hace a ti, cuando ya tú empiezas a decir, voy a construir mis finanzas, no las de nadie más, porque a veces como contador ayudamos a organizar a una persona, pero nosotros somos un fiasco. Entonces yo dije, yo quiero organizar las mías, yo quiero construir mis finanzas, pero las quiero reales, contundentes. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender de ingresos pasivos, de libertad financiera. ¿Con quién estudiaste eso? ¿Cómo aprendiste? Estudié como te digo, viajé, estudié con personalidades, con Robert Kiyosaki, ha sido mi principal maestro. Yo empecé a seguir sus libros con Robert Allen, con la esposa, con Kim Kiyosaki. O sea, empecé a estudiar. Y cuando ellos venían aquí a Colombia me anotaba en los cursos. Y algo que le estaba comentando ahora a Marta, y es que yo le creía a Robert en alguno de sus seminarios. Dijo, mira, yo he vendido 100,000 libros, 100,000 copias, y no hay 100,000 millonarios. Y yo decía, ¿por qué? Dijo, porque es que el dinero tiene alma. ¿Por qué? Porque los que lo manejamos somos nosotros. Como nosotros tenemos alma, pues por supuesto el dinero tiene alma, y nosotros o sea, realmente si la cuestión fuera solo intelectual, pues todos seríamos ricos, pero resulta que al tomar una decisión financiera pesa mucho más un miedo que una fórmula. Es decir, usted mentalmente dice, sí, yo veo que el negocio es bueno, sí, yo veo que es interesante, pero no toma la decisión porque el miedo se apodera de ti. Es decir, es más grande el miedo que la fórmula de hacer dinero. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, si eso es así, yo tengo que volver inteligente mis emociones, no solo volverme inteligente mentalmente, es decir, saber cómo hacer plata, sino que mis emociones las moldee para hacer dinero. Entonces eso descubrí que tenía que crear una realidad, otra realidad con el tema del dinero, es decir, con billetes reales yo no puedo darme la oportunidad de vivir fallando, pero con billetes de mentiras yo puedo cometer errores, construir edificios, comprar acciones, etcétera, etcétera, quebrarme, pero es con dinero de mentiras.
Eso, en la medida que yo lo vaya viviendo, cuando tengo la oportunidad con dinero real, pues o sea, es como fortalecer un músculo, el músculo de las finanzas. Entonces yo lo empecé, sí, es... Ahora dices, o sea, al oírte, de pronto pensar que estamos dejando acá o que estás dejando, es que hacer ese dinero va más allá de un proceso intelectual, Claro. de un proceso de aprender uno de economía, finanzas, no sé, una contabilidad, una cantidad de cosas, y es más conectar con la emoción, ¿sí? Total. Bueno, imagínense que en el año 2009 vino Robert Kiyosaki, yo estaba en primera fila, y él vino, yo participé en el seminario, y las clases de Robert son subgéneres, son completamente distintas, o sea, él no habla y habla, sino él dice una frase y nos dividió por grupos y decía, discutan lo que voy a decir, decía una frase y decía, discútanlo, y además decía, hagan que saben, discutan. Sí, y entonces en un momento, yo fui solo por esa frase, fue en el año 2009, jamás lo voy a olvidar, y él dijo, ustedes se vuelven millonarios el día que aprendan a imprimir billetes como lo hace el Banco Federal. Y yo, ¿qué? Dijo, discutan, hagan que saben. Y todo el mundo dijo, piensen qué significa eso y hagan que saben. Y yo fui la única que no participé porque yo no podía. Yo dije, ¿cómo es imprimir billetes? ¿pero qué es eso? O sea, no lo que se imagina es como una registradora ya haciendo los billeticos. Y pero ¿qué es esto tan terrible que este señor dijo? Y este señor no está loco porque ha sido mi maestro y yo lo he seguido. Ay, ¿pero qué dijo? Yo quedé, pero así como en shock. Yo dije, como buena alumna que soy, me di a la tarea qué significaba imprimir billetes. Yo empecé a ir a las bibliotecas, a leer libros de economía, a mirar la historia del dinero. Yo decía, esto tiene que tener una lógica. ¿Por qué él lo dijo? Y porque yo creo que uno puede ser millonario. Yo me lo creí. Y entonces resulta que por esos días yo me había comprado una casa y la amoblé y todo para que fuera como un hotel. Y en el 2010, cuando yo recibí los primeros clientes en mi casa y me pagaron $200, cuando yo recibí esos $200, llegó como una voz del cielo, porque yo había investigado, leído, yo iba a los seminarios y le preguntaba a los que me estaban dictando el seminario, yo le decía, oye, pero ¿qué es imprimir billetes? Y la gente... Está loca. Nadie me respondía, sí. Pero cuando yo recibí esos primeros $200 de mis clientes que fueron sí, por hospedaje, yo enseguida, o sea, algo me dijo así como el cielo me dijo, esos billetes usted los imprimió. Wow. Divino. Y yo con ese mensaje, yo enseguida lo interioricé y yo creo que conecté con valores del dinero demasiado. O sea, estamos hablando de hace 10 años. Que tienes experiencia así viva de que tú sentiste imprimir billetes. Sí, bueno, con eso realmente lo que he evolucionado y la investigación, porque esto, como le digo, ha sido una investigación. Primero siento que se trata como de activar unos códigos dentro de uno, o sea, es como que el dinero es interiorizarse, activar unos códigos como aquel programador que entra al computador a hacer una programación. Lo mismo es el dinero, como activar unos códigos dentro de uno y aprender a imprimir, a crear dinero. Entonces yo vengo evolucionando, es decir, en el sentido más bien de vivirlo. Cuando yo sentí ese mensaje de que esos billetes yo los había impreso, yo dije, ya entendí. Y de ahí en adelante, como ¿Qué cambió? yo me muevo... ¿Qué cambió a partir de ese momento para ti? Que cambió como el sentir que esos los creé yo, que fui la creadora de esos billetes. Y entonces yo dije, ya enseguida entendí el mensaje de él y yo dije, ya entendí. Si se quiere volver millonaria, aprenda a crear dinero, a imprimir dinero. Y sentí que es cuando el control lo tienes tú. El control, no dependes de absolutamente nada allá afuera. Un control, pero desde la parte relajada, no desde el sufrimiento porque muchos estamos pensando en que hacer dinero, ¿sí? Muchos podemos estar pensando, no es tan fácil, hay que trabajar, hay que hacer, y estoy aquí, tengo que llegar acá.
pero por lo que he hablado contigo, es un proceso fácil, es un proceso que no te genera estrés. Bueno, realmente es un proceso, puede sonar imprimir billetes, sí puede sonar algo, no sé, como superficial, pero realmente es muy profundo. Significa, de ahí también yo creé la filosofía, la ciencia del alma, porque también en el año 2016 escribí el libro Metafinanzas, que es la historia de mi vida, de cómo transformé mi realidad económica. Y realmente yo plasmé el libro y yo dije, bueno, ¿yo qué es lo que he hecho a lo largo de mi vida para haber sido capaz de transformar mi realidad económica? Y curiosamente yo dividí el libro en 4 etapas, lo dividí espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e instintivamente. Lo dividí así y cuando un día descubrí, yo dije, es que estos son los aspectos del alma. El alma está compuesta por espíritu, emoción, mente, instinto. Me encanta eso. Sí, y yo lo escribí así y entonces me di cuenta que realmente lo que yo he hecho para activarme dentro de mí esa posibilidad de que sea la creadora de los billetes es que, por supuesto, hay que estudiar. Como siempre le digo a la gente, el que quiere ser abogado estudia derecho, el que quiere ser contador estudia contaduría, el que quiere ser médico estudia medicina, pero el que quiere ser millonario tiene que estudiar la profesión del dinero y no existe esa profesión. Pues yo me la creé, yo la inventé, pero esa profesión contempla no solo la mente. Realmente no es la mente, porque hacer dinero es cuestión de fórmula matemática, pero sí o sí uno tiene que primero espiritualmente, es decir, como que hacerse un autodiagnóstico y decir cuáles valores financieros tengo yo. Ahora, ¿por qué los tengo? ¿Cuáles valores financieros tenían mis padres? ¿Cuáles valores financieros tenían los padres de ellos? Entonces, como mirar la cultura financiera en torno a mi árbol genealógico y empezar a hacer procesos de limpieza con frases, con meditación, con afirmaciones, hacer procesos de limpieza. O sea, yo quiero conectar con la abundancia, pero realmente necesito entender que mi espíritu es pobre. Necesito transformar ese espíritu, necesito creerme que lo primero que tengo que hacer es limpiar. Somos como un pozo, hay que entrar a limpiar. Al principio va a salir agua sucia, 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 como un caño, hasta que vayamos y ahondemos y va a salir agua cristalina. Bueno, ¿y cómo es ese proceso de limpiar? Tenemos la fórmula matemática que acabas de decir y hay una fórmula que no puede salir de la ecuación, pero esa ecuación está con la fórmula matemática más ese tema que nos estás hablando de alguna forma espiritual, mental, ¿sí? ¿Cómo limpias? ¿Cómo vas limpiando para que esa fórmula matemática funcione? Exacto, muy bien. Mira, espiritualmente yo he hecho muchas cosas. Yo he ido a constelaciones, he ido a meditar, he ido a hacer programación neurolingüística, hago afirmaciones todos los días, hago metas, establezco metas, hago mi mapa de sueños. O sea, eso es como, es decir, todas estas personas, hay muchas personas que yo las encuentro revoloteando en temas espirituales allí y acá, pero lo que yo hice, que realmente ha sido me ha encantado el crecimiento personal, lo que yo hice fue que yo dije, lo enfoqué todo y yo dije, yo voy a irme por un solo paso a la vez, yo quiero transformar mi realidad económica. Entonces empecé a usar todo eso espiritual que había hecho, pero para transformar mi realidad económica. Entonces, en la medida que todos los días tú digas, yo soy próspera, yo traigo mucho dinero en mi vida, porque aporto mucho valor a muchas personas, porque entonces atraigo, tú lo empiezas a vivir. O sea, va tu mente renunciando o limpiándose de escasez y le vas programando para que sea abundante. Pero eso es solo un paso espiritual y hay que trabajarlo mucho. Y en los momentos en los que yo empecé a hacer inversiones, lo que más tenía que hacer era tener un camino claro espiritual. Mira qué interesante eso de tener un camino claro, porque muchas personas en este momento, y se habla de la era y de todo lo que está pasando, el cambio de conciencia, y muchas personas nos vamos por el lado espiritual, pero lo que tú dices, como que muchas cosas, se hacen muchas y nos quedamos de pronto en la búsqueda y nos refundimos. Sí. Pero tú acabas de decir algo que me parece súper interesante, y es que tenías como clara la meta. ¿Sí? Sí. Tú has podido trabajar la abundancia, el tema espiritual tuyo para otras cosas, pero tu objetivo era claro.
la abundancia financiera. Total. ¿Sí? Total. Entonces, qué interesante eso, para no refundirnos en ese camino de que nos llenamos de cosas y bueno, pero ¿para dónde era que yo iba? Sí, Eso pasa. Sí, y realmente yo la veo, la gente recita una cosa, recita otra, recita y uno otra. terminamos confundido, la verdad. Realmente todo ese camino espiritual lo que está haciendo es limpiarte. Está limpiando todos episodios de escasez, de enfermedad, de dolor. Entonces, en esa misma medida que tú hagas todo eso, tu espíritu lo vas a alinear es espíritu. Después de que haces todo este trabajo, o lo vives haciendo todos los días, porque esto es de nunca acabar, en la medida que tú te estás trabajando espiritualmente, ahora, ¿qué papel juega la emoción? La emoción son 4 aspectos, que el alma son 4 aspectos. La espiritual es una parte. ¿Cómo juega la emoción ahí? Resulta que si empezamos a mirar, solamente les estoy hablando del tema del dinero, por eso es mi filosofía, la ciencia del alma. Pero digamos emocionalmente, por mi vida y por el trabajo que he hecho con mucha gente, estamos llenos de recuerdos. Me quebré, me echaron, cada vez que hago un negocio lo pierdo, no tengo feeling con el dinero llega y se va, gano poco, no gano. Normalmente está en el inconsciente, ¿no? Normalmente no es consciente, yo siento que estoy bien, pero tengo esas memorias por allá que vienen y se manifiestan ahí. Sí, ahí están. Entonces, cuando empiezas a trabajarte el tema emocional, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer demasiado ejercicio para que seas capaz de ver tus emociones. Y cuando esas emociones, en la medida que tú las veas, yo le hago que la gente hable de su emoción, yo hago que la gente diga tengo miedo, yo hago que la gente diga estoy ansioso, yo hago que la gente diga me da envidia, yo hago que la gente diga en esta jugada me palpita el corazón. O sea, en la medida que tú seas capaz de ver las emociones, ellas van perdiendo fuerza, pero tienes que como crearte un método, ¿no?, para que ellas vayan saliendo. Ellas van saliendo y en la medida que tú las vas viendo, ellas pierden fuerza. Y ese es otro proceso de limpieza. Ese es otro proceso en las emociones. Entonces lo que nosotros lo hacemos es jugando. Nosotros tenemos varios, ¿Y a qué juega? Yo quiero jugar. Bueno, tenemos un juego que fue el que se creó Robert, uno de los juegos, es el juego de Robert Kiyosaki, en el tema del cash flow. Entonces, ¿qué es lo que hace el juego? Yo le explico a la gente, yo le digo en los públicos a la gente, no tienes dinero, por favor juega. Porque cuando uno no tiene dinero, desde que se levanta hasta que se acuesta, el que se está castigando es uno mismo. No tengo plata, soy un fracasado, y dele, y va, y de pronto el hijo, todo el mundo le dices que eres un fracasado, que no tienes plata, que no vales nada. Yo le digo, si no tienes plata, juega, porque por lo menos por 4 horas vas a tener plata. Así sea plata de mentiras, pero vas a tener, porque tu mente necesita que tengas espacios donde tú le digas, tienes dinero, eres millonario, puedes conquistar dinero, porque si todo el día le hablas de escasez, ¿qué vas a producir? Escasez. Claro. Si no tienes dinero, necesitas jugar. Si estás bloqueado financieramente, necesitas jugar, O sea, durante ese juego, porque estamos hablando de cómo ir superando esas emociones, el juego es una herramienta, por lo que te entiendo, para ir limpiando y sacando esas emociones, y tú trabajas con eso. Yo trabajo con eso. Entonces, el juego, a medida, así como va sacando las emociones, entonces es como un tanque, entonces él va derramando todas las emociones negativas que hay, las va derramando, pero por otro lado está creando otras. ¿Cuál? La certeza financiera. Okay. La está creando porque como tú ahí, él tiene 2 objetivos: salir de la carrera de ratas y entrar a la pista de los ricos. Entonces, entre más juegues, entonces empiezas a ver que te llenas de casas, de acciones, de riqueza, sales a la pista de los ricos, compras caprichos, no sé qué. Entonces estás por un lado vaciando lo negativo, pero por otro lado creando lo positivo, o sea, la certeza financiera. El dinero es posible. Y él te lo dice ¿cómo? Es cuestión de fórmula. ¿Y tú has visto casos, Yasmira, de gente que juega esto, porque tú trabajas con eso, que logra, volverse millonario en el juego y así mismo transforma sus finanzas personales? Sí, o sea, en la vida real, ¿el juego se vuelve real? Sí, o sea, yo le digo a la gente, el primer caso de éxito es el mío,
Y yo dije, bueno, es que yo soy muy buena alumna y me vuelvo hasta fanática, pero voy a ver si con otras personas funciona, ¿no? Y realmente una persona que estudie juicioso, mínimo un año, donde toda la semana juegue, el juego trabaja, ahí viene el otro tanque, el instinto es tomar decisiones asertivas, o sea, espiritualmente estás diciendo, yo puedo conectar con la abundancia, emocionalmente soy cierto financieramente, mentalmente fórmula de hacer dinero, instintivamente tomar decisiones tomar decisiones ciertas, certeras, firmes en torno a las finanzas. O sea, no es como el que uno dice, hay gente que dice, es que yo hago, pero no sabe para dónde dispara, de pronto estás disparando para el lado equivocado. Necesitas que cuando todos estos aspectos del alma se alinean, ahí es donde se produce la fórmula de hacer dinero, ahí es donde tú empiezas a imprimir billetes, cuando hablas, cuando lo que transmites, lo que enseñas, el negocio que haces, ya lo haces más instintivo, la gente que atraes, o sea, te vuelves, porque es que está alineado tu intuición, ¿ves? Entonces ya atraes negocios, entiendes qué es hacer un buen negocio, entiendes qué es, atraes por tu propia energía gente interesante para hacer negocio, gente que vale la pena, y de ahí empiezas a tus pasos a empezar a ir. Y se te empieza a dar la abundancia financiera de forma natural. De forma natural. Sin esfuerzo. De forma natural. Y sobre todo disfrutándolo, porque es que el tema del dinero se convierte en un tema de estrés, de dolor, de trabajo para muchas personas. Sí, eso que bueno, toca, yo creo que Marta, eso que toca decir, yo le digo al mundo entero, mira, si yo hubiera aprendido a hacer dinero, si la cuestión fuera de que realmente sí, yo no soy millonaria, soy libre financieramente, es distinto, es bien distinto, pero me siento orgullosa porque realmente ha sido una meta que me la tracé y que pude conquistar, pero realmente yo digo, si lo que hubiera aprendido solamente es hacer dinero, me parecería que la filosofía era un poco como vacía, pero a mí lo que más hermoso me ha parecido de mi filosofía es que entre más sabes de dinero, entre más sabes de ingresos pasivos, de libertad financiera, de la pista de los ricos, de impuestos, de finanzas, de deuda buena, de deuda mala, entre más sabes de dinero, menos te importa. Y la vida la empiezas a vivir desde qué objetivos tengo, qué metas quiero lograr, para dónde voy, qué quiero conquistar, qué me quiero poner, qué le quiero regalar a mi hijo, y no como uno escucha a tanta gente, no tengo, no hay, vivo aquí porque no tengo, me como esto porque no tengo. No se puede en este momento. Sí, o de alguna manera dándose unos lujos, pero que tú sabes, y eso te lleva a todavía estar viviendo más frustración, tú sabes que no puedes dártelos. Tú empiezas a vivir como una doble vida, entonces ahí es donde empieza esa ambigüedad, a vivir angustia, incertidumbre. No, a mí me parece que lo más hermoso de toda esta filosofía es que el dinero, alguna vez oí otra frase que me encantó de un tipo que dijo, el dinero es como el papel higiénico, y yo, ¿qué? Yo pues... Y todavía no lo digo, de verdad no es frase mía, por eso digo que se lo vi a un conferencista, pero le digo una cosa, cada vez me acerco a que es cierto. Me parece hermoso que el día uno no lo viva como con ese... No, ¿por qué? ¿Cuál es la analogía con el papel higiénico? Porque ¿quién se preocupa porque se le acaba el papel higiénico? Ok. ¿Entiendes? Hermosísimo. O sea, claro, pensar en que siempre está disponible. Exacto. Si en tu ser hay una certeza de que siempre estás, ¿qué te preocupa? Ay, es divino, eso me encanta. Y realmente, y lo más lindo es que a uno le cambia cómo se relaciona con la gente, con la vida, con los empleados, con los clientes, porque cuando ya te sanas de esa escasez, pues tú eres abundancia. Y cuando el otro de pronto muestra un gesto porque detrás de un escaso, detrás de un tacaño, detrás de alguien que te roba, hoy sé que lo que tiene es miedo, yo sé, entonces pues no lo juzgo, eso es de él, no es mío. Claro. Entonces es muy bonito, es muy hermoso, eso es lo que más me encanta de mi filosofía, que cuando te empieces a relacionar sanamente con el dinero,
la vida te cambia. Hay mucha gente que se enferma por temas de dinero, que hasta se muere. Sí. Y qué lindo que no sea el dinero, son otras cosas, pero que no sea el dinero. Entonces a mí me parece que este es un camino de verdad que lo debe saber mucha gente y de verdad es vida. Tengo dos preguntitas antes de terminar. Dijiste ahora, yo no soy millonaria, soy libre financieramente. ¿Cuál es la diferencia para las personas que están escuchando? ¿Cuál es la diferencia entre que de pronto cuando hacemos nuestro mapa de sueños, hemos estudiado todo esto, si yo quiero ser millonario, a decir o a ser financieramente libre? ¿Cuál es la diferencia? Financieramente, libertad financiera, yo siempre digo que la gente, uno escucha de muchos gurús, y la libertad, y yo decía, oye, se vuelve como la paz, todo el mundo habla de la paz, pero a ciencia cierta como que no se sabe qué es paz, no se traduce. Yo me di a la fórmula de investigar qué es libertad financiera y es una fórmula. Mira, es así de claro, cuando tú tengas ingresos pasivos, es decir, que ya no tengas que trabajar, sino producto de tus inversiones, logran pagar tu operación mensual, tus gastos, tus costos, tus deudas mensuales, eres libre financiero. O sea, dejas de preocuparte por el dinero, como el papel higiénico. ¿En serio? Sí, eso es libertad. Claro. O sea, que tus inversiones están pagando tu costo mensual, tus gastos, tus costos, tus deudas. Eso es libertad. Y rico es el que ya gana 10, 20 mil, 100 mil, unos 200 mil dólares al mes. O en un día. Sí, eso es rico. Le entra cantidad de dinero que también los conozco y después de la libertad viene la pista de los ricos. ¿Sí? Bueno, para allá vamos. pero todo es un proceso. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, ¿qué le dices tú a las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, eso se oye muy bonito, pero ¿qué pasa si yo nazco en una familia donde definitivamente cero recursos o no tengo acceso a esa educación? ¿Cómo voy a llegar a ser rico? Porque para nadie es un secreto y es un tema también mental, yo lo sé, que las personas que nacen millonarias van a ser millonarias, como que ya pues no tienen ninguna memoria de escasez. Y entonces van a ser abundantes y no les cuesta ningún trabajo, ni tienen que ponerse a estudiar, ni jugar, ni nada. Pero aquellas personas que nos están oyendo y dicen, bueno, esta señora me está hablando de esto, ¿será posible para mí que no tengo acceso a ninguna educación y esto? ¿Cómo lograr modificar esa realidad financiera mía? Bueno, mira, en primer lugar sí me parece que hay demasiado rico que le falta educación. Porque sí, le falta educación porque realmente la riqueza la llenaron de activos que no producen. Y más o menos lo que veías en los estados financieros que revisabas cuando estabas como asesora de la idea. Más o menos, o sea, la gente se acostumbró le persigue mucho el ingreso, pero no construye riqueza. Okay. Es muy distinto. Entonces, realmente, algún día la juventud se nos va a ir. Y yo tengo personas que asesoro que me dicen, mira, ya mi pensión no es de $10,000 mensuales, sino ahora solamente me estoy ganando $3,000. Y eso no me alcanza ni para pagar los impuestos de la casa de campo que compré, de la tremenda camioneta, de la casa donde vivo. Y entonces uno dice, se llenó de activos improductivos y ahorita no está ganando nada, y eso que gana no alcanza a cubrir los gastos de todo ese. Por ahí empieza el tema de los ricos realmente también necesitan educación, me parece a mí. Y segundo, yo sí quiero decir a todas las personas, en eso sí quiero llevar esperanza de que no importa cuál sea tu realidad, no importa la realidad de escasez, de pobreza, el bloqueo que no ganes, la historia si que realmente no importa. Si realmente yo lo que tuve fue un carácter firme, de entender que lo podía lograr, y empecé a mirar las personas que lo habían logrado, empecé a ser sus alumnas, empecé a estudiar, a leer muchísimo, a viajar, y realmente puedo decir que ese estudio, que ese carácter de alumna, de discípula, me ha logrado ver en mí los resultados. Qué bueno. Mire, hemos visto durante no sé cuánto tiempo hemos estado, creo que una media hora, una perspectiva, una forma diferente de ver la abundancia, ¿sí? Estamos en una era ahorita donde todo el mundo habla de la abundancia, sí, y conectar con el interior, pero yo no sé, yo he aprendido mucho con Yasmira en esta charla, gracias Yasmira, y nos ha enseñado esa fórmula mágica, digamos, pero que está al acceso de todos para construir abundancia.
Entonces, Yasmira es parte de Yo Mujer, es una junto conmigo y otras 3 mujeres, estamos iniciando esta hermosa comunidad de Yo Mujer. Y antes de empezar nuestra charla grabada, hablábamos de que queríamos hacer un evento con todo este conocimiento, Yasmira. Entonces, pues, en este momento queda un compromiso firme aquí de las 2 para con la comunidad naciente de Yo Mujer, que vamos a hacer un evento donde Yasmira nos va a poder transmitir todo esto que hemos conversado en este rato esta mañana. ¿Vale? Claro que sí, Marta. Entonces quedamos claro así firme para nuestro evento. Sí, señora, muchas gracias. Gracias de verdad por todo lo que nos compartiste y espero que haya sido para todos de verdad una aproximación a lo que es la abundancia y que a partir de esta charla empecemos a investigar realmente, como nos dice Yasmira, a educarnos y a conectar, y desde ya invitadas al taller que entonces vamos a hacer en Yo Mujer. Gracias. Abrazo para todos.